¿Has visto la película The Matrix? ¿No la has visto? Quédate igualmente en este vídeo. Si la has visto, seguramente sabrás que en esta película hay una gran cantidad de información sobre filosofía, crecimiento personal y muchísimas otras cosas. En este vídeo te voy a estar hablando de 6 aprendizajes que puedes sacar de la película The Matrix y que te pueden ayudar en tu vida a ser mejor. Va a ser un viaje alucinante como lo es la propia película, donde no vamos a tener ni balas, ni esquivar a cámara lenta objetos, pero sí vamos a tener mucha información de interés y de calidad. Quédate conmigo, yo soy Xavier Pirla, soy el único Licensed Master Trainer de programación neurolingüística de España y te voy a llevar a través de las 6 claves que te van a permitir entender qué querían los hermanos Wachowski cuando crearon al menos el primer episodio de la trilogía. Vamos allá. Lo primero de todo es entender que The Matrix es un compendio de manga, de cómics, pero también de filosofía oriental. Los hermanos Wachowski eran y son unos grandes seguidores de la filosofía oriental y se puede ver en toda la película. Pero no se queda en la filosofía oriental todo esto, porque realmente lo que hay detrás de Matrix es entender que nosotros vivimos en una Matrix, vivimos en una realidad que nos hemos construido nosotros. Y esto es el principio fundamental de esta película. De hecho, es tanta la Matrix que generamos de nuestra sociedad, de aquello que creemos donde vivimos, como de nosotros mismos. Vamos al primer gran aprendizaje que podemos hacer de esta película, y es: vivimos en una falsa realidad. De hecho, y como sabes, su protagonista, Neo, es una persona que vive en un mundo donde le parece que hay cosas que no encajan, hay cosas que no le acaban de conectar, pero no sabe exactamente qué. Está insatisfecho, sabe que hay algo más, pero no puede identificarlo. De hecho, así empieza la película. Y esto es un factor común en muchísimas personas, seguramente en ti mismo. Es este punto de insatisfacción que vives en tu vida, que no acabas de identificar quizás qué es, pero que sabes que existe. En la película eso, claro, acaba convirtiéndose en una realidad simulada, como ya sabes, pero en nuestro día a día eso también sucede. Y sucede porque, como ya nos contaba Platón en el mito de la caverna, no sé si sabes cuál es, pero es básicamente un señor que está dentro de una caverna viendo unas sombras de la realidad proyectadas, pero todos los que están ahí creen que esas sombras son la realidad, hasta que uno sale de ahí, sale de esa caverna, descubre la realidad, se da cuenta que es completamente diferente, te suena, ¿no? Te empieza a conectar, ¿verdad? Y a partir de ese momento intenta entrar otra vez en la caverna, y en la caverna nadie le cree. Bien, esto lo vamos a ir desarrollando, pero de buenas a primeras entender, y esto es algo que desde la programación neurolingüística se insiste muchísimo, es que nosotros solo tenemos una percepción limitada de la realidad. Esto es muy significativo. Esto quiere decir que debido a nuestros sentidos, debido a las limitaciones que tienen nuestros sentidos, podemos detectar un tipo de información, pues la luz visible, ¿verdad? Podemos detectar ciertos rangos de sonidos, pero no podemos con todos. No tenemos la capacidad que tiene un murciélago para detectar ultrasonidos, o el que tiene un delfín, o la capacidad que tiene una serpiente de detectar infrarrojos, o la que tiene un tiburón de detectar campos electromagnéticos en el agua. Esto nos limita. Obviamente, tenemos una capacidad limitada de obtener información de nuestro entorno y, dicho de otro modo, solo percibimos lo que podemos percibir y nada más que esto. Pero esto es muy relevante porque ¿cuál es la realidad luego? Si nuestros sentidos no nos dan toda la información que hay a nuestro entorno, ¿cuál es la realidad? ¿La que nosotros percibimos o hay más? Esto es un tema recurrente en la película y que de hecho nos puede dar para pensar mucho y darle unas cuantas vueltas a nuestra cabeza en este sentido. Por otro lado, está ya no solo la percepción a través de tus sentidos, también está la interpretación limitada que podemos hacer de la realidad a través de nuestros aprendizajes. Te voy a poner un ejemplo clarísimo para que lo veas. Es decir, si a un niño desde pequeñito le han dicho
que él no podía triunfar en la vida porque no era inteligente o lo suficientemente inteligente, pues ese niño está filtrando la realidad a través de sus aprendizajes. Esto en la película The Matrix pasa constantemente. De hecho, todos los que están en The Matrix están convencidos de que esa realidad donde uno es un bombero, donde el otro es pues un ejecutivo o lo que sea, eso es lo que son realmente. Claro, ninguno de ellos se imagina o puede llegar a pensar que de hecho es una simulación y que están ahí en un lugar donde les extraen la electricidad, ¿no? Pero eso sucede en nuestra realidad de un modo diferente. Bueno, yo no sé si hay un universo holográfico donde nosotros estamos viendo una simulación. Hay teorías que dicen esto, por supuesto. Yo no lo sé, no, solo puedo especular. Pero sin tener que llegar al extremo de ¿hay un universo virtual o no? Sí sabemos que nuestros aprendizajes, nuestras creencias acaban haciendo que veas cosas o no veas cosas. Imagínate que tienes a una persona muy querida por ti y esta persona empieza a portarse mal contigo. Empiezas a ver síntomas, red flags, como se le llama hoy en día, de que no te está tratando adecuadamente. Pero si tú estás convencido o convencida de que esa persona es buena y es amable contigo y te ama mucho, quizás simplemente no quieras atender a eso. Y esto es porque nuestro cerebro acaba poniendo la atención en aquello que le encaja con su percepción y su interpretación del mundo. Por lo tanto, dejas de ver cosas porque tu cerebro no le encajan con lo que entiende que es la realidad. Y esto pasa completamente en Matrix. Por lo tanto, el primer aprendizaje de todo esto es cuestiónate la realidad, cuestiónate lo que sabes de ti mismo o de ti misma. Y ese cuestionamiento que ya viene de Sócrates y de la mayéutica, todo ese cuestionamiento te puede llevar a liberarte. Este concepto es básico. El cuestionamiento de la realidad en la que vives sobre ti mismo o sobre la sociedad te puede llevar a liberarte. También te puede generar bastantes líos en la cabeza y dudas existenciales, pero te puede llevar a la liberación. Primer aprendizaje. Segundo tema. El segundo tema es la realidad no es cómoda. Esto lo vemos perfectamente en la película, porque en la película cuando a uno lo desenchufan y se encuentra ahí dentro de una nave de esas que va por donde puede, escapándose de los bichos esos que le persiguen, no es cómodo vivir ahí. Viven sucios, tienen que comer algo asqueroso, tienen que estar todo el rato escapando de otras cosas. Esa realidad no es cómoda. La realidad que es cómoda es, entre comillas, ¿no? Es la realidad de la ciudad, de este entorno virtual donde viven. Ahí todo es cómodo, todo está ordenado, más o menos todo es limpio, etc. Y cuando a alguien lo desenchufan, no, eso no le gusta, quiere volver ahí, ¿no? Ya lo sabéis, ya está en la película eso. Ahora bien, esa realidad no cómoda es una realidad que también vivimos nosotros, porque somos, por definición, seres que somos contradictorios. Y es que no nos gusta darnos cuenta que nuestra propia manera de pensar lleva contradicciones. Por ejemplo, la persona que es muy sana y se cuida mucho, pero se cuida mucho y al mismo tiempo se estresa por cuidarse mucho, sin darse cuenta de que ese estrés le está provocando más problemas. El ecologista que, a pesar de ser ecologista, va en coche, va en auto y está contaminando. Esa persona no quiere ver que lo ideal sería andar. O ese ecologista que se va de viaje, de vacaciones, utilizando un avión. ¿Por qué no se va andando al lado de casa? No digo que todos los ecologistas hagan esto, digo los que lo hacen. La persona que es pro derechos humanos, pero en cambio tiene un celular, tiene un teléfono móvil que lleva componentes dentro, que tierras extrañas, etcétera, elementos que solo se encuentran en países donde son niños los que explotan minas para sacar estos materiales, y eso nadie quiere verlo. Muy pro derechos humanos o muy por comercio justo, pero al mismo tiempo fuma cigarrillos. Y así seguiríamos en muchos ámbitos de nuestra vida donde es difícil escaparse de las contradicciones. El que va dando lecciones
lecciones a los demás, pero luego a él mismo no se las aplica igual. El que le dice, bueno, tú no tendrías que ir dando lecciones a los demás, y él les está dando una lección. Por lo tanto, la realidad es contradictoria y la autoobservación es muy importante. Y sobre todo darse cuenta que el cuestionamiento de la realidad es incómodo y que si uno quiere trascender, si uno quiere crecer, tiene que estar dispuesto a tener cierto nivel de incomodidad. Segundo aprendizaje, si quieres salir, si quieres ser libre, tendrás que cuestionarte tu realidad y darte cuenta que en esa sensación desagradable está también el camino a la progresión, ¿no? A la evolución. Y eso queda muy claro durante la película. Vamos al tercer punto. Podemos crear nuestra realidad. Yo creo que este es el punto fundamental de toda la película, ¿no crees? Es todo esto donde Neo tiene que saltar de un rascacielos a otro, o tiene que doblar una cuchara y no puede. Y la película lo que nos está diciendo es que para cambiar tu realidad, lo primero que necesitas es cambiar tu modo de pensar. Tienes que, como te decía en los puntos anteriores, tienes que ser capaz de cuestionarte. Tienes que ser capaz de darte cuenta que vives en un sueño creado por ti y creado por tu sociedad, por el entorno en el que vives, donde una serie de creencias sociales, familiares o propias tuyas de tus propias experiencias, pues imagínate que reprobaste o suspendiste un montón de exámenes cuando eras pequeño. Eso creó en ti una manera de pensar sobre ti mismo donde tú pues no servías para las matemáticas o no eras bueno para los estudios, pero esa es tu realidad, esa es tu Matrix. Ese es el lugar donde, de hecho, tú estás atrapado en tu propia realidad. Y para poder cambiar esa realidad, primero necesitas conciencia. Pero la otra cosa que en Matrix queda muy claro también es que se necesita aprender a hacer cosas nuevas. En el caso de la película, por supuesto, y no deja de ser una película, los enchufan ahí en el cogote y les descargan pues todo lo que necesita para saber hacer kung fu o para pilotar un helicóptero. Por supuesto, es una película, pero detrás de esto también está la idea de los hermanos Wachowski del inconsciente colectivo, de que si te dejas llevar también por tu intuición y evidentemente también aprendiendo cosas como estás aprendiendo en este vídeo, como muchos otros, no importa, pero si te dejas llevar también por tu intuición, algo que veremos en el siguiente punto, y fluyes, eso te va a permitir llevar a cabo ese cambio. Pero ese cambio, como veremos, insisto, en el siguiente punto, no tiene por qué ser fácil, no tiene que ser algo sencillo de hacer, pero que te va a llevar a tu nuevo tú. A Neo. Neo, ya sabes, quiere decir nuevo. Y por lo tanto, lo que nos están diciendo es que el cambio de quién eres a quién vas a ser pasa por cambiar tu modo de pensar, por aprender cosas nuevas y también por confiar en tu intuición. Vamos al punto 4. El punto 4 es que, como dice la película, el miedo, la duda y el escepticismo te frenan. Bueno, este punto, cuidado, tenemos que ir con bastante tacto a trabajarlo, ¿no? Porque fíjate que dice el miedo, la duda y el escepticismo, pero al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? Que estar convencido de algo o tener fe por algo o hacia algo, ¿eso sí que te ayuda? Depende. Vamos a intentar aclarar esto. Por un lado tienes que sí, dudar de la realidad puede serte útil. Por lo tanto, la duda en el fondo te ayuda, lo hemos visto en los otros puntos. Pero hay otro tipo de duda que es, y ahí es donde viene el punto, una cosa es que tú dudes de aquellas cosas que te limiten, algo que en programación neurolingüística, en PNL, lo que yo enseño en mis cursos, y que por cierto te invito a que vayas a la descripción y le des a los links, a los enlaces donde vas a poder encontrar toda la información para aprender más PNL, incluido mi curso gratis de PNL, pues en mis cursos hablo muchísimo de esto, duda de aquello que ahora mismo no te ayude a avanzar. Pero para avanzar necesitas creer. ¿Pero creer en qué? Creer en lo que te dice un gurú, creer lo que te dice un libro, creer lo que te estoy diciendo yo. No se trata tanto de esto. Se trata de que creas en tu potencial. En la película esto pasa recurrentemente. Morfeo, Trinity, todo el mundo le está diciendo
a Neo que confíe en su potencial. Y Neo duda de su potencial. Tiene que saltar ahí de un rascacielos y cae en picado porque hay esa duda sobre su potencial. O está ahí con la cuchara y no la consigue doblar y el otro le dice, no intentes doblar la cuchara, dobla la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo es, no, tú tienes el potencial. Tú, el que me estás viendo ahora, tienes el potencial. Lo que pasa es que no te lo crees lo suficiente. Ahora, a veces no te crees tu potencial, básicamente porque te estás creyendo, y cuidado porque parece contradictorio, ¿no? Te estás creyendo en exceso que no puedes hacer cosas. Por tanto, tienes que ser capaz de dudar de aquello que no te ayuda y empezar a creer claramente en aquello que te ayuda. Y ahí tiene que ser sin restricciones, eso tiene que ser sin compromisos. Tienes que poder creer completamente en ti y en tus posibilidades. Y esto es algo que en la película queda clarísimo. Bien, vamos al quinto punto. Y el quinto punto es interesante porque al final lo que la película también nos muestra es que el peor enemigo de Neo es el mismo. Ahora, en la película los hermanos Wachowski convierten a su peor enemigo, que tendría que ser él mismo, lo convierten en una especie de némesis, en un archienemigo que es el agente Smith. Y ese agente Smith, fíjate que cuanto más poderoso se vuelve Neo, más poderoso se vuelve el agente Smith. ¿Por qué? Porque es su contraparte, es su archienemigo, que es una proyección de él mismo, en el fondo, es un espejo de él. Y eso nos está hablando de que muchas veces la peor lucha, la lucha más grave, pero también la más transformadora, la más dramática, sucede dentro de nosotros. Y es ahí donde tenemos los demonios y muchas veces vamos a culpar a nuestro alrededor, a nuestro exterior. No nos engañemos, ¿quién no lo ha hecho? ¿Me explico? Es el mundo es mi enemigo, o es que tú me haces sufrir, o es que con este jefe que tengo no voy a poder, no sé cuánto. Bien, perfecto. En el fondo, el enemigo está en casa. El enemigo eres tú, pero no porque te castigues y no porque seas malo contigo mismo, si no es eso, es porque nadie te ha enseñado, es porque todavía vives en la Matrix, en una Matrix donde de pequeñito te hicieron que darte cuenta o ver o creer que no valías, que solo con la aprobación de los demás conseguirías cosas, que de pequeñito te hicieron ver que si no conseguías, que si no lograbas, que si no sacabas buenas notas, no eras lo suficientemente bueno, no eras lo que sea y no tendrías la aprobación de los demás. Ahora, con esa matrix interna, esa esclavitud mental que te has construido, ahí dentro tú eres tu peor enemigo. Pero fíjate, no es ni un autosabotaje, eso es simplemente una serie de aprendizajes que hiciste en su momento y que debido a esos aprendizajes ahora estás esclavo. Por lo tanto, cuando mires a ese enemigo interior, no lo mires como algo malo, sino como una oportunidad de crecer y de evolucionar, de poderlo debilitar a través del cuestionamiento y el poder ver hacia el futuro, mirar hacia el futuro con la fe o la esperanza de que vas a ser mucho más poderoso. Bien. Ya llevamos 5 puntos, nos queda el último, el número 6, yo creo que el más potente de todo, pero antes de eso, por favor, si te está gustando este vídeo, dale al like, escríbeme un comentario, hay mucha gente que me escribe, hay gente que no está de acuerdo conmigo, está perfecto, no pasa nada, escríbeme un comentario y sobre todo suscríbete si no lo has hecho ya, dándole a las notificaciones, acuérdate. Bien, dicho todo esto, vamos al último punto, al 6, la sexta clave dentro de la película The Matrix, y es que todos somos los héroes de nuestras vidas. En la película, claramente, Neo es además una especie de elegido. Evidentemente no hemos hablado ni del oráculo, ni hemos hablado ni del arquitecto, ni de muchos otros personajes. Esto nos llevaría horas. Pero solo en la primera película queda claro que Neo
es el elegido, pero es un elegido que sí, que puede de alguna manera profética cambiar el destino de la humanidad esclavizada por las máquinas, etc. Pero en el fondo, Neo es su propio héroe. Y aquí es donde está el punto fundamental de este vídeo, y es que tú eres tu propio héroe. Tú eres tu propio salvador. No busques fuera otros salvadores. No busques fuera de ti la manera de arreglar tu vida o que otros te la arreglen, sino que eres tú, creyendo en que tú tienes las herramientas y el potencial para cambiarte, y es ahí donde vas a conseguir esa transformación. Esto es algo que desde la antigüedad se ha ido desarrollando en mil historias. Es lo que se le llama el viaje del héroe. Es esa historia donde hay un héroe, en este caso Neo, donde vive una vida más o menos tranquila o plácida. Bueno, él vive ahí en un apartamentucho, ¿no? Siendo programador, pero de repente se encuentra con un problema, ya lo sabemos, Agente Smith, pero también aplica igual a la Guerra de las Galaxias o al Señor de los Anillos, o sea, la historia es la misma. Y se encuentra con un enemigo y para vencer a ese enemigo requiere ayuda para descubrirse. Y esta ayuda en forma de lo que se llama en el viaje del héroe el sabio es pues Trinity, es Morfeo, es toda la gente que le va ayudando. Es el oráculo que le ayuda mucho. Ese héroe con esa ayuda lucha contra el enemigo. Esa lucha le lleva a una transformación personal, a un crecimiento. Por lo tanto, cada uno de tus problemas, cada una de tus situaciones, en el fondo, te están llevando a un crecimiento. No seas víctima de tu realidad, sé el héroe. No te quejes, bueno, quéjate si quieres, hombre, pero dentro de este contexto es lo que te está sucediendo, es tu enemigo, es tu monstruo en el viaje del héroe que te va a hacer crecer, que te va a hacer ser mucho mejor. Luego el héroe lucha en el viaje del héroe, vence, evidentemente, y regresa a su casa o regresa a algún lugar con más gente. Eso pasa con Luke Skywalker. Piensa en Star Wars, es muy parecido a The Matrix. No vuelve nunca a Alderaan, pero tiene una vida con sus amigos, ¿no? A Neo le pasa algo parecido. Al final hay un regreso a algo que... pero transformado en ese héroe. Y ese es el mensaje. Tú eres el héroe de tu vida si tienes las herramientas, si tomas conciencia, si te das cuenta que vives en una Matrix, en una realidad que es simplemente un constructo que puedes vencer a través de la duda y también la fe en tu potencial, que la realidad quizá no sea cómoda, que ese camino no sea cómodo, pero no pasa nada, que el miedo, que la duda es parte de este camino, que a veces tú eres tu propio enemigo interior, pero que todo esto va a hacer que consigas crecer y superar The Matrix. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, o al menos un poco, y nada, cualquier cosa me dejas un comentario y nos vemos muy pronto en otros vídeos. Gracias.